El aire en la terraza del Aura Rooftop era frío y cortante, un contraste irónico con la calidez forzada de la celebración. Abajo, la ciudad parpadeaba como una galaxia a nuestros pies, un espectáculo de luces que mi nuera, Camila, parecía creer que había orquestado personalmente para su cumpleaños número 38. Llevaba un vestido de seda que costaba más que mi primer auto, y su risa, estridente y frecuente, rebotaba contra los cristales del barandal. Mi hijo Andrés, a su lado, le rellenaba la copa de champaña con una devoción que nunca le vi dedicar a los negocios. Llevaban 3 horas celebrando un éxito que no era suyo, gastando un dinero que no habían ganado. Y yo, Patricia Lema, de 71 años, era la invitada de honor y la cajera silenciosa. O eso creían ellos, mientras yo observaba los reflejos de las luces en mi copa de agua, calculando no el costo de la fiesta, sino el de mi silencio. El momento culminante, como siempre en sus eventos, no fue el pastel, ni los regalos, sino la cuenta. Marcos Ibáñez, el gerente del restaurante, se acercó a nuestra mesa con la solemnidad de un verdugo. Sostenía una tablet, cuya pantalla brillaba con una cifra obscena. «Señor Lema», dijo, con una voz lo suficientemente alta como para que las mesas vecinas, llenas de la gente que Camila necesitaba para sus redes sociales, guardaran silencio. «La cuenta final es de $70.350. Procedemos con la tarjeta de la señora Patricia. Camila me...» dedicó una sonrisa afilada, un brindis mudo con su copa. Vislumbré a Sebastián Kruger, mi gestor financiero, a 2 puestos de distancia, estudiando con súbito interés el patrón de la servilleta. Todos esperaban el acto final de mi sumisión, pero no sabían que el guión había cambiado. Sin siquiera mirarme, como si fuera una extensión de su propio brazo, Andrés metió la mano en mi bolso de cuero, un regalo de mi difunto esposo Ricardo. Sus dedos, acostumbrados a encontrar la opulencia sin esfuerzo, buscaron el plástico negro de la American Express ilimitada. En su lugar, encontraron algo diferente. Lo sacó, una modesta tarjeta de débito azul del banco local, y la miró con una confusión que rápidamente se agrió en irritación. La deslizó por el terminal que el gerente sostenía. Un pitido agudo y humillante cortó el aire. «Rechazada», anunció el gerente, con una profesionalidad que no lograba ocultar el drama. El silencio que siguió fue denso, pesado, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar en él. El primer movimiento en el tablero era mío. Andrés se inclinó hacia mí, su rostro una máscara de furia contenida. El olor a vino caro en su aliento era nauseabundo. «Mamá, por favor, no hagas una escena», siseó, su voz un veneno bajo. «Dame la tarjeta correcta. Es solo dinero». Sus palabras, diseñadas para avergonzarme y reducirme a una anciana caprichosa, tuvieron el efecto contrario. Levanté la vista, no hacia él, sino hacia el gerente, un espectador, imparcial en nuestro pequeño teatro de la crueldad. Sostuve su mirada y hablé con una calma que me sorprendió a mí misma, una calma forjada en 35 años de manejar crisis mucho mayores que una cuenta de restaurante. «Exacto, Andrés», respondí, mi voz clara y firme. «Es mi dinero, y mi respuesta es no». El murmullo se extendió como una ola por las mesas cercanas. Vi a Camila palidecer bajo su costoso maquillaje, su sonrisa congelada en una mueca de pánico. Andrés retiró su mano de mi bolso como si quemara. La humillación pública, el arma que tan a menudo habían usado contra mí en la privacidad de mi propia casa, ahora se les volvía en contra. Ellos habían elegido el escenario, la audiencia y el momento, pero yo había elegido el desenlace de este acto. No era una escena de senilidad, como seguramente intentarían pintarla más tarde. Era una declaración de independencia, redactada en el lenguaje que ellos mejor entendían, el del dinero y la vergüenza. Ellos pensaron que este era mi momento de quiebre, pero se equivocaban. Este era el sonido de mis cadenas rompiéndose. Mientras Andrés balbuceaba excusas al gerente, buscando desesperadamente en su propia cartera una solución que sabía que no encontraría, mi mente viajó hacia atrás. La sensación del plástico barato de esa tarjeta de débito me transportó a otra época, a una oficina modesta en 1985, impregnada del olor a papel de contabilidad
y café recalentado. Allí, junto a Ricardo, con una calculadora como mi cetro y los libros de contabilidad como mi reino, construí Lema Construcciones desde cero. Mi firma, precisa y segura, aparecía en cada contrato, en cada cheque, en cada balance que transformó un sueño en un imperio de $8.5 millones. Fui yo quien pagó la matrícula de la prestigiosa Universidad de Andrés, firmando el cheque con la esperanza de que aprendiera a construir, no solo a gastar. Recordé con una claridad dolorosa una tarde de 2018, ya viuda, en la sala de estar que Ricardo y yo habíamos decorado. Andrés, con 41 años y la mirada de un niño perdido, confesó el fracaso de su emprendimiento de importación de vinos. La deuda era de $150.000, una cifra que amenazaba con manchar el apellido que su padre tanto se había esforzado por honrar. Con el corazón encogido por la decepción, pero movida por un amor maternal que ahora reconocía como una debilidad, extendí un cheque de mi cuenta personal. «Es la última vez, hijo», le dije, mi voz temblando ligeramente. «Este dinero era para tu futuro, no para tus errores». Él asintió, prometiendo cambiar, una promesa tan vacía como sus bodegas de vino. Y luego, la traición definitiva, la que plantó la semilla de la revancha que estaba floreciendo esa noche. Sucedió en esa misma sala. En 2022, Andrés llegó acompañado de Sebastián Kruger, nuestro gestor financiero de años, un hombre cuya lealtad yo creía haber comprado con mi confianza. Me hablaron con frases suaves y condescendientes, diseñadas para hacer sentir a una mujer de 69 años como una anciana frágil e incapaz. Hablaron de protegerla, de simplificarle la vida. «Así no te preocupas por los detalles, mamá», dijo Andrés, colocando un fajo de papeles y un bolígrafo frente a mí. Era un poder notarial general de administración, un documento que, según ellos, era una simple formalidad. Dudé. Una alarma silenciosa sonó en el fondo de mi mente. La misma intuición que me había salvado de malos negocios durante décadas. Pero miré a mi hijo, a su rostro suplicante y al hombre en quien había confiado nuestro patrimonio, y cedí. La presión de sus miradas expectantes fue más fuerte que mi instinto. «Es por tu bien», susurraron al unísono, como un coro ensayado. Mi firma en ese papel no fue una formalidad, fue mi rendición. Les entregué el arma con la que, poco a poco, comenzaron a desmantelar mi vida, creyendo que yo no me daría cuenta. El error más grande de sus vidas no fue subestimar mi dinero, sino subestimar mi memoria. A partir de ese día, el abuso se volvió sutil. Una serie de microagresiones diseñadas para erosionar mi confianza y mi autoridad. En las cenas familiares, si me atrevía a cuestionar un gasto extravagante de Camila, ella respondía con una risita condescendiente. «Ay, Patri, no te amargues con temas de gente joven. La vida es para disfrutarla». Me convertí en la abuela amargada, la que no entendía el mundo moderno. Mi opinión, antes la ley en nuestra familia y nuestra empresa, se convirtió en un ruido de fondo, fácilmente ignorado. Cada comentario era un pequeño corte, invisible pero profundo, que me recordaba mi nuevo lugar en el orden que ellos habían establecido. Andrés, por su parte, se encargó de aislarme del mundo que yo había construido. Cuando un viejo contacto empresarial llamaba para consultarme algo, él interceptaba la llamada. «Mamá ya no está para esos trotes», le oía decir con una falsa preocupación en la voz. «Está disfrutando de su merecido descanso». No era un descanso, era un exilio. Me apartaron de mi propia empresa, de las decisiones, de las conversaciones. Me convirtieron en una figura decorativa en mi propia vida. Una reina madre sin corona ni reino, útil solo para firmar cheques y proveer la tarjeta de crédito ilimitada que financiaba su farsa de éxito. La casa de 400 metros cuadrados, en la calle Los Alerces, donde ellos vivían, era mía. La había comprado con Ricardo como nuestro hogar definitivo. Tras su muerte, se la cedí a Andrés y su familia bajo un acuerdo de comodato, un préstamo de uso, para que pudieran criar a mi nieto Leo en un ambiente seguro y espacioso. Pero con el tiempo, dejaron de ser invitados en mi casa para convertirse en mis guardianes. Tomaban decisiones sobre la decoración, sobre el personal,
sobre mi vida, sin la más mínima consulta. Yo, la dueña de la propiedad, me sentía como una inquilina a la que se le perdonaba la renta, una presencia tolerada, mientras siguiera siendo útil y, sobre todo, silenciosa. Mi nieto Leo, un chico de 16 años, era el único testigo silencioso de esta dinámica. Atrapado entre la lealtad a sus padres y el afecto genuino que sentía por mí, se movía por la casa como una sombra. A menudo, después de una cena tensa, en la que yo había sido sutilmente menospreciada, él se acercaba a mi estudio con un vaso de agua o un té. «¿Estás bien, abuela?», me preguntaba en voz baja, cuando sus padres no podían oírlo. Esos pequeños gestos de cariño eran mi único consuelo. La prueba de que no estaba completamente sola en esa jaula dorada que ellos habían construido a mi alrededor. Era por él y por la memoria de Ricardo, que sabía que no podía rendirme. El incidente del restaurante no fue el principio de mi rebelión, sino la culminación de meses de planificación silenciosa. La humillación que ellos pretendían infligirme se basaba en la premisa de que yo era débil, senil y desconectada. Pero en las largas y solitarias noches, cuando la casa estaba en silencio, mi mente, la mente de una contadora con memoria fotográfica, estaba más activa que nunca. Mientras ellos dormían, yo repasaba números, fechas y conversaciones. Reconstruía el rompecabezas de su engaño, pieza por pieza, y cada nuevo descubrimiento alimentaba la fría llama de mi resolución. La tarjeta de débito azul no fue un accidente, fue un misil cuidadosamente apuntado. La transición de matriarca respetada a anciana irrelevante había sido gradual, pero el intento de cobro de los $70.350 fue la declaración de guerra abierta. Ya no se trataba solo de mi dignidad doméstica, sino de mi supervivencia financiera. Ellos habían escalado las apuestas del ámbito privado al público, creyendo que la vergüenza me obligaría a ceder. No entendían que una mujer que ha firmado contratos millonarios y ha superado crisis económicas no se asusta por el juicio de unos cuantos extraños en un restaurante de moda. Al contrario, me dieron el escenario perfecto para empezar a reescribir la historia. Ellos creían que la noche terminaría conmigo firmando un recibo con mano temblorosa. En cambio, terminó con Andrés llamando frenéticamente a su banco, su rostro pasando del rojo de la ira al blanco del pánico. Camila había desaparecido, probablemente al baño, para evitar las miradas de sus amigos. Yo permanecí sentada, serena, terminando mi vaso de agua. El gerente, Marcos Ibáñez, me miró con un nuevo respeto. Le hice un gesto discreto, indicándole que se acercara. «Envíeme la cuenta a las oficinas de Lema Construcciones mañana», le dije en voz baja. «Yo me encargaré personalmente». Él asintió, comprendiendo que acababa de presenciar un cambio de poder. La noche terminó, pero mi trabajo apenas comenzaba. Al día siguiente, el domingo, la casa estaba cargada de una tensión insoportable. Andrés y Camila me evitaban, comunicándose en susurros furiosos. Esperaban una confrontación, gritos, lágrimas. Les di silencio. Mi calma los desconcertaba más que cualquier arrebato emocional. Mi primera llamada no fue para ellos, sino para mi amiga de toda la vida, Laura Funes, una profesora jubilada con una mente tan aguda como su sentido del humor. Necesitaba un ancla moral, una voz que me recordara quién era yo, antes de que intentaran borrarme. «Patricia, ¿qué has hecho?», me preguntó Laura, después de que le relatara la escena del restaurante. Su tono no era de reproche, sino de una admiración contenida. «He recuperado la palabra no de mi vocabulario, Laura», le respondí, mirando por la ventana de mi estudio los árboles que Ricardo y yo habíamos plantado. Durante años, mi firma valió millones, pero fue mi no, dicho a tiempo, lo que empezó a devolverme mi verdadero valor. Laura guardó silencio por un momento y luego dijo las palabras que necesitaba oír. Ya era hora. Ricardo estaría orgulloso. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso ya estaba trazado en mi mente, con la precisión de una hoja de cálculo. El lunes, a las 9 de la mañana, tenía una cita. No con un psicólogo ni con un consejero familiar, sino con Sofía Ramos,
una abogada de 35 años especializada en derecho de familia y patrimonial, recomendada por un antiguo contacto del mundo de la construcción. Su reputación la precedía. Era directa, implacable y experta en tecnología. Sabía que para luchar contra la manipulación moderna de Andrés y Kruger, no necesitaba solo la sabiduría de la vieja escuela, sino también las herramientas del nuevo mundo. Llevaba semanas preparándome para esta reunión. La primera pieza de evidencia que necesitaba confirmar era el alcance del arma que yo misma les había entregado, el poder notarial. Aunque lo había firmado bajo presión, mi memoria me decía que las cláusulas que ellos me habían descrito verbalmente no se correspondían con la sensación de fatalidad que sentí en ese momento. Necesitaba una copia oficial, un análisis experto que me dijera exactamente cuánto terreno había cedido. Sofía Ramos sería la encargada de obtenerla. Mi plan era un edificio en construcción. El poder notarial sería la primera piedra, la base sobre la que construiría mi caso para demoler su imperio de mentiras. El martes, en la quietud de las 3 de la madrugada, ejecuté el segundo paso de mi plan. Mientras la casa dormía, me senté frente a mi computadora, la única luz en la oscuridad de mi estudio, con las credenciales de acceso que, afortunadamente, nunca se habían molestado en cambiar. Entré en el Osterciencios, portal bancario de Lema Construcciones. Mis dedos, ágiles y seguros sobre el teclado, se movieron con una familiaridad que 35 años de práctica habían grabado en mi memoria muscular. Empecé a descargar los extractos de la tarjeta corporativa, no solo de los últimos 6 meses, como había planeado inicialmente, sino de los últimos 24. Quería el panorama completo de su avaricia. La pantalla se llenó de una lista interminable de gastos que me revolvieron el estómago. No eran gastos de representación, eran saqueos, boutiques de lujo en París, fines de semana en resorts de Bali, cenas de $2.000 en restaurantes que ni siquiera estaban en nuestra ciudad, un nuevo Mercedes para Camila, justificado como vehículo de representación. La suma total de los últimos 6 meses superaba los $120.000 en caprichos personales. Cada línea era una bofetada, una traición a la confianza y al sacrificio sobre los que se había construido nuestra familia. Mi dolor no era por el dinero, sino por la cruda revelación de que mi sacrificio se había convertido en su guardarropa, en sus vacaciones, en su desprecio. Guardé cada archivo PDF en un disco duro encriptado que había comprado la semana anterior. Cada extracto era una prueba, cada recibo un clavo en el ataúd de su credibilidad. Mientras veía la barra de progreso de la última descarga, una frase resonó en mi mente. «Tú ya no entiendes de esto». Esas fueron las palabras exactas que Andrés me había dicho meses atrás cuando le pregunté por un movimiento extraño en las cuentas. Ahora, con la evidencia brillando frente a mí, me di cuenta de la profundidad de su engaño. Creían que me habían dejado fuera de juego, pero solo me habían dado el tiempo y el silencio necesarios para estudiar cada una de sus jugadas. El miércoles por la mañana, con el disco duro, a buen recaudo, llegó el momento de obtener la siguiente prueba. Una que capturara su intención con sus propias palabras, siguiendo el consejo que Sofía me había dado en una consulta preliminar por teléfono. Instalé una aplicación de grabación en mi celular. Respiré hondo y marqué el número de Andrés. Atendió con un tono de fastidio, como si mi llamada fuera una interrupción inoportuna en su importante vida. Fingí confusión, la misma que él esperaba de mí, y le pregunté por un traspaso de $50.000 de la cuenta de inversión que había detectado. Su respuesta fue exactamente la que esperaba, una mezcla de paternalismo y desdén. «Mamá, son movimientos de portafolio que hace Kruger. Tú ya no entiendes de esto. Déjanoslo a nosotros, que para eso estamos». La frase, dicha con tanta displicencia, era perfecta. No era una explicación, era una descalificación. Era la prueba irrefutable de que su intención era excluirme deliberadamente de la gestión de mi propio patrimonio. Terminé la llamada agradeciéndole con una voz falsamente dócil. Guardé la grabación, un archivo de audio de 37 segundos que valía más que cualquier joya que Camila pudiera comprar. La trampa estaba lista y él había caído en ella sin la menor sospecha. El jueves por la tarde,
Recibí un correo electrónico de Sofía Ramos. Patricia, lo tengo. Adjunto venía un archivo PDF protegido con contraseña. Era la copia del poder notarial que había firmado. Me senté en mi estudio, con las manos ligeramente temblorosas, e introduje la clave. Al leer las cláusulas, sentí un frío que me recorrió la espalda. No era un poder de administración. Era una abdicación casi total. Le otorgabas a Andrés poderes amplios, irrevocables y casi ilimitados sobre todos mis bienes, cuentas y acciones. La cláusula que me dejó sin aliento era una que yo no recordaba haber visto, una que le permitía vender propiedades sin mi consentimiento explícito. No me estaban protegiendo, me estaban desarmando, legalmente y en silencio. Junto con el poder, Sofía había adjuntado algo aún más damning, una serie de correos electrónicos entre Andrés y Sebastián Kruger, obtenidos a través de una solicitud formal a la que Kruger, subestimándome, no se había opuesto con suficiente vehemencia. En uno de ellos, fechado 3 meses atrás, Kruger le escribía a Andrés: «Con el flujo de caja actual, podemos justificar la compra del nuevo Mercedes para Camila como vehículo de representación. Tu madre no tiene por qué ver este detalle en el desglose. Lo incluiremos en gastos generales de transporte». La frase era una confesión por escrito. La lealtad que yo pagaba con comisiones generosas era la conspiración que ellos tejían a mis espaldas, con todas las pruebas reunidas, los extractos bancarios, la grabación de audio, el poder notarial y los correos electrónicos. Solo me faltaba una pieza del rompecabezas. El contrato original de comodato de la casa de los Alerces. Sabía exactamente dónde estaba. Fui a mi viejo archivador de metal, el mismo que había sobrevivido a 3 mudanzas de oficina, y saqué una carpeta etiquetada como «Propiedades». Allí estaba, un documento de 1998, firmado por mí y por un joven Andrés. Lo leí detenidamente, y una sonrisa se dibujó en mi rostro. En la cláusula 7ª, redactada por nuestro antiguo y meticuloso abogado, se estipulaba que el contrato podía ser rescindido unilateralmente por incumplimiento de la buena fe por parte del comodatario. Vivían en mi casa, bajo mis reglas. Era hora de recordárselo. El viernes por la mañana, a las 9 en punto, me presenté en la notaría. Vestía un traje sastre, gris, el mismo que usaba para las reuniones importantes del Consejo de Lema Construcciones. Sofía Ramos ya me esperaba. Con una firmeza que no sentía pero que proyectaba a la perfección, firmé el documento de revocación del poder notarial de Andrés. El notario estampó su sello. A las 9:05 de la mañana, mi hijo había perdido legalmente todo control sobre mi patrimonio. A esa misma hora, Sofía enviaba 3 notificaciones extrajudiciales. Una a Andrés, otra a Kruger y una tercera al banco, informándoles del cambio. El tablero de ajedrez había sido reiniciado por completo, pero la jugada final aún estaba por llegar. La revocación del poder era una medida defensiva. Yo necesitaba una ofensiva. A las 12 del mediodía, siguiendo las instrucciones de Sofía, convoqué una junta extraordinaria de accionistas de Lema Construcciones para el lunes siguiente. Como accionista mayoritaria, con el 70% de la empresa a mi nombre, tenía todo el derecho a hacerlo. El orden del día era vago: revisión de la gestión directiva y resultados financieros. Andrés, como director general, recibiría la notificación y probablemente la desestimaría como otro capricho de su madre. No podía estar más equivocado. No era un capricho. Era un jaque mate anunciado. La segunda fase de mi plan, la fase pública, estaba a punto de comenzar. El fin de semana fue una extraña calma antes de la tormenta. Andrés y Camila recibieron las notificaciones. El silencio en la casa se convirtió en un estruendo de pánico contenido. Los oía discutir en su habitación, sus voces un murmullo agudo y desesperado que se filtraba bajo la puerta. No me enfrentaron directamente. Su cobardía era tan predecible como su arrogancia. Pasé el tiempo en mi jardín, podando mis rosas, sintiendo la tierra en mis manos. Cada flor que cuidaba era un recordatorio de que las cosas hermosas y fuertes requieren paciencia, cuidado y, a veces, cortar de raíz lo que está podrido para que el resto pueda florecer. El lunes por la mañana, a las 10,
Llegué a las oficinas de Lema Construcciones, el edificio de cristal y acero que Ricardo y yo habíamos inaugurado en el 2005. Al entrar en la sala de juntas, el escenario de tantas batallas y triunfos pasados, vi a Andrés presidiendo la mesa. Se había puesto su mejor traje, un intento de proyectar una autoridad que ya no poseía. A su lado, Sebastián Krüger parecía notablemente incómodo, evitando mi mirada. Los pocos miembros minoritarios del consejo estaban presentes, sus rostros una mezcla de curiosidad y aprensión. Mi abogada, Sofía Ramos, se sentó a mi lado, colocando una delgada carpeta timbrada sobre la mesa de caoba. Andrés abrió la sesión con un tono condescendiente, intentando tomar el control. Bueno, gracias a todos por venir a esta reunión inesperada convocada por mi madre. Estoy seguro de que podemos resolver cualquier inquietud rápidamente para volver a nuestros asuntos importantes. Intentó desestimar la junta como un capricho, un arrebato senil. Ese fue su último error. Le permití terminar su discurso vacío y luego, con una señal a Sofía, tomé la palabra. Mi voz no tembló. Gracias, Andrés. La inquietud es, en efecto, sobre la gestión directiva, y tengo la intención de resolverla hoy. Permanentemente. La primera revelación fue financiera. Sofía conectó su laptop al proyector de la sala. En la gran pantalla que dominaba la pared, apareció el primer extracto de la tarjeta corporativa. Página tras página, los gastos en boutiques, viajes y restaurantes de lujo se desplegaron ante los ojos atónitos del consejo. «Andrés», pregunté. Mi tono era el de una auditora, no el de una madre. Como director general, ¿puedes explicar estos gastos, que suman $120,000 en los últimos 6 meses, como parte legítima de la operación de una empresa de construcción? El silencio en la sala fue absoluto. Andrés miraba la pantalla, su rostro drenado de todo color. No tenía respuesta. La segunda revelación fue sobre la intención. Antes de que nadie pudiera recuperarse, le hice un gesto a Sofía para que reprodujera el siguiente archivo. De los altavoces de la sala surgió mi voz, falsamente ingenua, preguntando por el traspaso de $50,000. Y luego, la voz de Andrés, resonando con una arrogancia que ahora sonaba grotesca. «Mamá, son movimientos de portafolio que hace Krüger. Tú ya no entiendes de esto. Déjanoslo a nosotros». La humillación pública que él me había infligido en el restaurante se volvía ahora contra él, multiplicada por 10. Su propia voz lo condenaba, no por un delito, sino por algo peor. El aire en la terraza del Aura Rooftop era frío y cortante, un contraste irónico con la calidez forzada de la celebración. Abajo, la ciudad parpadeaba como una galaxia a nuestros pies, un espectáculo de luces que mi nuera, Camila, parecía creer que había orquestado personalmente para su cumpleaños número 38. Llevaba un vestido de seda que costaba más que mi primer auto, y su risa, estridente y frecuente, rebotaba contra los cristales del barandal. Mi hijo Andrés, a su lado, le rellenaba la copa de champaña con una devoción que nunca le vi dedicar a los negocios. Llevaban 3 horas celebrando un éxito que no era suyo, gastando un dinero que no habían ganado. Y yo, Patricia Lema, de 71 años, era la invitada de honor y la cajera silenciosa. O eso creían ellos, mientras yo observaba los reflejos de las luces en mi copa de agua, calculando no el costo de la fiesta, sino el de mi silencio. El momento culminante, como siempre en sus eventos, no fue el pastel ni los regalos, sino la cuenta. Marcos Ibáñez, el gerente del restaurante, se acercó a nuestra mesa con la solemnidad de un verdugo. Sostenía una tablet cuya pantalla brillaba con una cifra obscena. «Señor Lema», dijo con una voz lo suficientemente alta como para que las mesas vecinas, llenas de la gente que Camila necesitaba para sus redes sociales, guardaran silencio. «La cuenta final es de $70,350. ¿Procedemos con la tarjeta de la señora Patricia?» Camila me dedicó una sonrisa afilada, un brindis mudo con su copa. Vislumbré a Sebastián Krüger, mi gestor financiero, a 2 puestos de distancia, estudiando con súbito interés el patrón de la servilleta. Todos esperaban el acto final de mi sumisión, pero no sabían que el guión había cambiado. Sin siquiera mirarme,
como si fuera una extensión de su propio brazo. Andrés metió la mano en mi bolso de cuero, un regalo de mi difunto esposo Ricardo. Sus dedos, acostumbrados a encontrar la opulencia sin esfuerzo, buscaron el plástico negro de la American Express ilimitada. En su lugar, encontraron algo diferente. Lo sacó, una modesta tarjeta de débito azul del banco local, y la miró con una confusión que rápidamente se agrió en irritación. La cámara de los celulares de los invitados cercanos, que antes grababan la fiesta, ahora se enfocaban en ese pequeño rectángulo de plástico insignificante. La deslizó por el terminal que el gerente sostenía. Un pitido agudo y humillante cortó el aire. «Rechazada», anunció el gerente, con una profesionalidad que no lograba ocultar el drama. El primer movimiento en el tablero era mío. Andrés se inclinó hacia mí, su rostro una máscara de furia contenida. El olor a vino caro en su aliento era nauseabundo. «Mamá, por favor, no hagas una escena», siseó, su voz un veneno bajo. «Dame la tarjeta correcta. Es solo dinero». Sus palabras, diseñadas para avergonzarme y reducirme a una anciana caprichosa, tuvieron el efecto contrario. Levanté la vista, no hacia él, sino hacia el gerente, un espectador imparcial en nuestro pequeño teatro de la crueldad. Sostuve su mirada y hablé con una calma que me sorprendió a mí misma. Una calma forjada en 35 años de manejar crisis mucho mayores que una cuenta de restaurante. «Exacto, Andrés», respondí, mi voz clara y firme, resonando en el silencio repentino. «Es mi dinero». Y mi respuesta es no. El murmullo se extendió como una ola por las mesas cercanas. Vi a Camila palidecer bajo su costoso maquillaje, su sonrisa congelada en una mueca de pánico. Andrés retiró su mano de mi bolso como si quemara. La humillación pública, el arma que tan a menudo habían usado contra mí en la privacidad de mi propia casa, ahora se les volvía en contra. Ellos habían elegido el escenario, la audiencia y el momento. Pero yo había elegido el desenlace de este acto. No era una escena de senilidad, como seguramente intentarían pintarla más tarde. Era una declaración de independencia, redactada en el lenguaje que ellos mejor entendían, el del dinero y la vergüenza. Ellos pensaron que este era mi momento de quiebre, pero se equivocaban. Este era el sonido de mis cadenas rompiéndose. Mientras Andrés balbuceaba excusas al gerente, buscando desesperadamente en su propia cartera una solución que sabía que no encontraría, mi mente viajó hacia atrás. La sensación del plástico barato de esa tarjeta de débito me transportó a otra época, a una oficina modesta en 1985, impregnada del olor a papel de contabilidad y café recalentado. Allí, junto a Ricardo, con una calculadora como mi cetro y los libros de contabilidad como mi reino, construí Lema Construcciones desde cero. Mi firma, precisa y segura, aparecía en cada contrato, en cada cheque, en cada balance que transformó un sueño en un imperio de $8.5 millones. Fui yo quien pagó la matrícula de la prestigiosa Universidad de Andrés, firmando el cheque con la esperanza de que aprendiera a construir, no solo a gastar. Recordé con una claridad dolorosa una tarde de 2018, ya viuda, en la sala de estar que Ricardo y yo habíamos decorado. Andrés, con 41 años y la mirada de un niño perdido, confesó el fracaso de su emprendimiento de importación de vinos. La deuda era de $150.000, una cifra que amenazaba con manchar el apellido que su padre tanto se había esforzado por honrar. Con el corazón encogido por la decepción, pero movida por un amor maternal que ahora reconocía como una debilidad, extendí un cheque de mi cuenta personal. «Es la última vez, hijo», le dije, mi voz temblando ligeramente. «Este dinero era para tu futuro, no para tus errores». Él asintió, prometiendo cambiar, una promesa tan vacía como sus bodegas de vino. No sabía que la próxima vez el precio sería mucho más alto que el dinero. Y luego, la traición definitiva, la que plantó la semilla de la revancha que estaba floreciendo esa noche. Sucedió en esa misma sala. En 2022, Andrés llegó acompañado de Sebastián Kruger, nuestro gestor financiero de años, un hombre cuya lealtad yo creía haber comprado con mi confianza. Me hablaron con frases suaves y condescendientes, diseñadas para hacer sentir a una mujer de 69 años
como una anciana frágil e incapaz. Hablaron de protegerla, de simplificarle la vida. «Así no te preocupas por los detalles, mamá», dijo Andrés, colocando un fajo de papeles y un bolígrafo frente a mí. Era un poder notarial general de administración, un documento que, según ellos, era una simple formalidad para agilizar las operaciones diarias de la empresa. Dudé. Una alarma silenciosa sonó en el fondo de mi mente. La misma intuición que me había salvado de malos negocios durante décadas. Pero miré a mi hijo, a su rostro suplicante y al hombre en quien había confiado nuestro patrimonio, y cedí. La presión de sus miradas expectantes fue más fuerte que mi instinto. «Es por tu bien», susurraron al unísono, como un coro ensayado. Mi firma en ese papel no fue una formalidad, fue mi rendición. Les entregué el arma con la que, poco a poco, comenzaron a desmantelar mi vida, creyendo que yo no me daría cuenta. El error más grande de sus vidas no fue subestimar mi dinero, sino subestimar mi memoria. ¿Acaso pensaron que una mujer que recordaba cada centavo de 35 años de contabilidad olvidaría el peso de esa firma? A partir de ese día, el abuso se volvió sutil, una serie de microagresiones diseñadas para erosionar mi confianza y mi autoridad. En las cenas familiares, si me atrevía a cuestionar un gasto extravagante de Camila, como los $5.000 en un bolso que apareció en el extracto de la tarjeta corporativa, ella respondía con una risita condescendiente. «Ay, Patri, no te amargues con temas de gente joven. La vida es para disfrutarla». Me convertí en la abuela amargada, la que no entendía el mundo moderno. Mi opinión, antes la ley en mi nación, nuestra familia y nuestra empresa, se convirtió en un ruido de fondo, fácilmente ignorado. Cada comentario era un pequeño corte, invisible pero profundo, que me recordaba mi nuevo lugar en el orden que ellos habían establecido. Andrés, por su parte, se encargó de aislarme del mundo que yo había construido. Cuando un viejo contacto empresarial, como el ingeniero Morales de Construmex, llamaba para consultarme sobre los cimientos de un proyecto antiguo, él interceptaba la llamada. «Mamá ya no está para esos trotes», le oía decir con una falsa preocupación en la voz. «Está disfrutando de su merecido descanso». No era un descanso, era un exilio. Me apartaron de mi propia empresa, de las decisiones, de las conversaciones. Me convirtieron en una figura decorativa en mi propia vida. Una reina madre sin corona ni reino, útil solo para proveer la tarjeta de crédito ilimitada que financiaba su farsa de éxito y el BMW X5 que Andrés conducía. La casa de 400 metros cuadrados en la calle Los Alerces, donde ellos vivían, era mía. La habíamos comprado con Ricardo en 1995, como nuestro hogar definitivo. Tras su muerte, se la cedí a Andrés y su familia bajo un acuerdo de comodato, un préstamo de uso, para que pudieran criar a mi nieto Leo en un ambiente seguro y espacioso. Pero con el tiempo, dejaron de ser invitados en mi casa para convertirse en mis guardianes. Tomaban decisiones sobre la decoración, sobre el personal, sobre mi vida, sin la más mínima consulta. Yo, la dueña de la propiedad, me sentía como una inquilina a la que se le perdonaba la renta, una presencia tolerada mientras siguiera siendo útil y, sobre todo, silenciosa. Mi nieto Leo, un chico de 16 años, era el único testigo silencioso de esta dinámica. Atrapado entre la lealtad a sus padres y el afecto genuino que sentía por mí, se movía por la casa como una sombra. A menudo, después de una cena tensa en la que yo había sido sutilmente menospreciada, él se acercaba a mi estudio con un vaso de agua o un té. «¿Estás bien, abuela?», me preguntaba en voz baja, cuando sus padres no podían oírlo. Esos pequeños gestos de cariño eran mi único consuelo, la prueba de que no estaba completamente sola en esa jaula dorada que ellos habían construido a mi alrededor. Era por él y por la memoria de Ricardo, que sabía que no podía rendirme. El incidente del restaurante no fue el principio de mi rebelión, sino la culminación de meses de planificación silenciosa. La humillación que ellos pretendían infligirme se basaba en la premisa de que yo era débil, senil y desconectada, pero en las largas y solitarias noches, cuando la casa estaba en silencio, mi mente
La mente de una contadora con memoria fotográfica estaba más activa que nunca. Mientras ellos dormían, yo repasaba números, fechas y conversaciones. Reconstruía el rompecabezas de su engaño, pieza por pieza, y cada nuevo descubrimiento alimentaba la fría llama de mi resolución. La tarjeta de débito azul no fue un accidente, fue un misil, cuidadosamente apuntado, el primer disparo en una guerra que ellos ni siquiera sabían que había comenzado. La transición de matriarca respetada a anciana irrelevante había sido gradual, pero el intento de cobro de los $70.350 fue la declaración de guerra abierta. Ya no se trataba solo de mi dignidad doméstica, sino de mi supervivencia financiera. Ellos habían escalado las apuestas del ámbito privado al público, creyendo que la vergüenza me obligaría a ceder. No entendían que una mujer que ha firmado contratos millonarios y ha superado crisis económicas no se asusta por el juicio de unos cuantos extraños en un restaurante de moda. Al contrario, me dieron el escenario perfecto para empezar a reescribir la historia. ¿Realmente creyeron que podían acorralarme con una cuenta? No sabían que yo ya había calculado el costo de su caída, y era mucho más alto. Ellos creían que la noche terminaría conmigo firmando un recibo con mano temblorosa. En cambio, terminó con Andrés llamando frenéticamente a su banco, su rostro pasando del rojo de la ira al blanco del pánico. Camila había desaparecido, probablemente al baño. Para evitar las miradas de sus amigos, yo permanecí sentada, serena, terminando mi vaso de agua. El gerente Marcos Ibáñez me miró con un nuevo respeto. Le hice un gesto discreto, indicándole que se acercara. «Envíeme la cuenta a las oficinas de Lema Construcciones mañana», le dije en voz baja. «Yo me encargaré personalmente». Él asintió, comprendiendo que acababa de presenciar un cambio de poder. Mi silencio ya no era sumisión, era estrategia. La noche terminó, pero mi trabajo apenas comenzaba. Al día siguiente, el domingo, la casa estaba cargada de una tensión insoportable. Andrés y Camila me evitaban, comunicándose en susurros furiosos que se cortaban en seco cada vez que yo entraba en una habitación. Esperaban una confrontación, gritos, lágrimas. Les di silencio. Mi calma los desconcertaba más que cualquier arrebato emocional. Mi primera llamada no fue para ellos, sino para mi amiga de toda la vida, Laura Funes, una profesora jubilada con una mente tan aguda como su sentido del humor. Necesitaba un ancla moral, una voz que me recordara quién era yo, antes de que intentaran borrarme. «Patricia, ¿qué has hecho?», me preguntó. Su tono no era de reproche, sino de una admiración contenida. Le conté todo. Su respuesta fue el combustible que necesitaba. Ricardo estaría orgulloso. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso ya estaba trazado en mi mente con la precisión de una hoja de cálculo. El lunes, a las 9 de la mañana, tenía una cita. No con un psicólogo ni con un consejero familiar, sino con Sofía Ramos, una abogada de 35 años especializada en derecho de familia y patrimonial, recomendada por un antiguo contacto del mundo de la construcción. Su oficina, minimalista y llena de luz, era el opuesto a mi estudio lleno de recuerdos. Le expliqué la situación con la frialdad de quien presenta un balance anual. Mi primera petición fue clara. Necesitaba una copia oficial del poder notarial que había firmado. Quería ver, en blanco y negro, el arma que yo misma les había entregado. Sofía asintió, su rostro impasible. «Lo tendré para mañana», prometió. El martes por la tarde recibí un correo electrónico de Sofía. «Patricia, lo tengo». Adjunto venía un archivo PDF protegido con contraseña. Me senté en mi estudio, con las manos ligeramente temblorosas, e introduje la clave. Al leer las cláusulas, sentí un frío que me recorrió la espalda. No era un poder de administración, era una abdicación casi total. Le otorgaba a Fru Andrés poderes amplios, irrevocables y casi ilimitados sobre todos mis bienes, cuentas y acciones. La cámara de mi mente hizo zoom en la cláusula que me dejó sin aliento, una que le permitía vender propiedades sin mi consentimiento explícito. Era una letra pequeña que ellos habían omitido convenientemente en su explicación. Mi firma, tan familiar, parecía ahora la de una extraña. Mi indignación se cristalizó en una determinación helada. No me protegían,
Me estaban desarmando, susurré a la pantalla. Esa noche, ejecuté el segundo paso de mi plan. A las 3 de la madrugada, mientras la casa dormía, me senté frente a mi computadora, con las credenciales de acceso que, afortunadamente, nunca se habían molestado en cambiar. Entré en el portal bancario de Lema Construcciones. Mis dedos, ágiles y seguros sobre el teclado, se movieron con una familiaridad que 35 años de práctica habían grabado en mi memoria muscular. Empecé a descargar los extractos de la tarjeta corporativa, no solo de los últimos 6 meses, sino de los últimos 24. Quería el panorama completo de su avaricia. Una auditoría silenciosa en la oscuridad. La pantalla se llenó de una lista interminable de gastos que me revolvieron el estómago. No eran gastos de representación, eran saqueos, boutiques de lujo en París, fines de semana en resorts de Bali, cenas de $2.000 en restaurantes que ni siquiera estaban en nuestra ciudad, y el pago inicial de un nuevo Mercedes para Camila, justificado como vehículo de representación. La suma total de los últimos 6 meses superaba los $120.000 en caprichos personales. Cada línea era una bofetada, una traición a la confianza y al sacrificio sobre los que se había construido nuestra familia. El dolor no era por el dinero, sino por la cruda revelación de que mi sacrificio se había convertido en su guardarropa, en sus vacaciones, en su desprecio. Guardé cada archivo PDF en un disco duro encriptado que había comprado la semana anterior. Cada extracto era una prueba, cada recibo un clavo en el ataúd de su credibilidad. Mientras veía la barra de progreso de la última descarga, una frase resonó en mi mente. «Tú ya no entiendes de esto». Esas fueron las palabras exactas que Andrés me había dicho meses atrás, cuando le pregunté por un movimiento extraño en las cuentas. Ahora, con la evidencia brillando frente a mí, me di cuenta de la profundidad de su engaño. Creían que me habían dejado fuera de juego, pero solo me habían dado el tiempo y el silencio necesarios para estudiar cada una de sus jugadas. ¿Creían que una contadora olvidaría cómo seguir el rastro del dinero? El miércoles por la mañana, con el disco duro a buen recaudo, llegó el momento de obtener la siguiente prueba, una que capturara su intención con sus propias palabras, siguiendo el consejo que Sofía me había dado en una consulta preliminar. Instalé una aplicación de grabación en mi celular. El icono discreto en mi pantalla era mi nuevo aliado. Respiré hondo y marqué el número de Andrés. Atendió con un tono de fastidio, como si mi llamada fuera una interrupción inoportuna. Fingí confusión, la misma que él esperaba de mí, y le pregunté por un traspaso de $50.000 de la cuenta de inversión que había detectado. Su respuesta fue un regalo, una confesión de su desdén. Su voz, paternalista y llena de impaciencia, quedó grabada a la perfección. «Mamá, son movimientos de portafolio que hace Krüger. Tú ya no entiendes de esto. Déjanoslo a nosotros, que para eso estamos». La frase, dicha con tanta displicencia, era perfecta. No era una explicación, era una descalificación. Era la prueba irrefutable de que su intención era excluirme deliberadamente de la gestión de mi propio patrimonio. Terminé la llamada agradeciéndole con una voz falsamente dócil. Guardé la grabación. Un archivo de audio de 37 segundos que valía más que cualquier joya que Camila pudiera comprar. La trampa estaba lista, y él había caído en ella sin la menor sospecha, condenándose a sí mismo con su propia arrogancia. El jueves, Sofía me llamó. Su voz era seria. «Patricia, hay más». Me pidió que fuera a su oficina. Al llegar, extendió sobre la mesa de reuniones una serie de correos electrónicos impresos. Los había obtenido a través de una solicitud formal, a la que Krüger, subestimándome, no se había opuesto con suficiente vehemencia. Mis ojos se fijaron en un intercambio entre él y Andrés, fechado 3 meses atrás. Krüger escribía: «Con el flujo de caja actual, podemos justificar la compra del nuevo Mercedes para Camila como vehículo de representación. Tu madre no tiene por qué ver este detalle en el desglose. Lo incluiremos en gastos generales de transporte». Era una confesión por escrito. La prueba de la conspiración. La lealtad que yo pagaba con comisiones generosas era la conspiración que ellos tejían a mis espaldas. Miré a Sofía, y ella vio la resolución en mis ojos. Ya no había dolor, solo una claridad gélida.
Habían planeado activamente ocultarme información, confabulados para malversar los fondos de la empresa que mi esposo y yo habíamos sangrado por construir. Sebastian Kruger, el hombre que me sonreía en las reuniones trimestrales mientras me aseguraba que mi futuro estaba seguro, era un cómplice activo. Su traición era, en cierto modo, más dolorosa que la de mi propio hijo, porque la suya era puramente por dinero, desprovista de cualquier excusa emocional. Tenía todas las pruebas que necesitaba para desmantelar su castillo de naipes, o casi todas. Faltaba una pieza, la que controlaba el tablero de juego físico, el escenario de mi humillación diaria. Esa noche fui a mi viejo archivador de metal, el mismo que había sobrevivido a 3 mudanzas de oficina, y saqué una carpeta etiquetada como «Propiedades». Allí estaba, un documento de 1998, con las firmas ligeramente descoloridas por el tiempo. El contrato de comodato de la Casa de los Alerces. Lo leí detenidamente, y una sonrisa se dibujó en mi rostro. En la cláusula séptima, redactada por nuestro antiguo y meticuloso abogado, se estipulaba que el contrato podía ser rescindido unilateralmente por el comodante, es decir, por mí, en caso de incumplimiento de la buena fe por parte del comodatario. Ellos habían incumplido la buena fe de todas las formas imaginables. No solo habían abusado de mi confianza, sino que habían usado la propiedad que les presté como base de operaciones para su engaño. El documento, que ellos probablemente habían olvidado o nunca habían leído con atención, era mi carta de triunfo final. La casa no era un derecho adquirido, era un privilegio que yo les había otorgado, y que ahora podía revocar. Sostuve el papel en mis manos, sintiendo su peso, el peso de la ley y la justicia. Vivían en mi casa, bajo mis reglas. Era hora de recordárselo. Con todas las pruebas en mi poder, el plan silencioso entraba en su fase final. La tormenta estaba a punto de desatarse. El lunes, a las 9 de la mañana, entré en el bufete de Sofía Ramos. Su oficina, en el piso 20 de un edificio de cristal, era un universo de orden y luz, un contraste deliberado con el caos emocional que ellos habían sembrado en mi vida. Sofía, con su traje impecable y su mirada directa, no me ofreció compasión, sino competencia, que era exactamente lo que había venido a buscar. Sobre su escritorio de roble claro, coloqué la carpeta que contenía el contrato original de comodato de la casa. El papel, ligeramente amarillento por sus 25 años de antigüedad, parecía un artefacto de otro tiempo. «Este es el acuerdo bajo el cual mi hijo ocupa mi propiedad», le dije, mi voz firme. «Quiero que lo revise y me confirme la cláusula de rescisión». Sofía lo tomó con la delicadeza de un cirujano, y mientras leía, yo sentí que no solo le estaba entregando un documento, sino la primera llave para desmantelar mi propia prisión. Ella asintió lentamente, sus ojos escaneando el texto con una velocidad que me impresionó. «Cláusula séptima. Incumplimiento de la buena fe». «Es perfecta, Patricia. Impecable. Me autoriza a proceder con la notificación de desalojo en cuanto usted lo decida». Le di mi autorización sin dudarlo un segundo, pero le pedí que esperara mi señal. Este no sería un acto aislado, sería parte de una sinfonía de consecuencias cuidadosamente orquestada. Le expliqué el resto de mi plan, los pasos que daría en los siguientes días. Ella me escuchó sin interrumpir, tomando notas en su tablet. Al final, me miró y dijo: «Es un plan sólido. Requiere nervios de acero. Los he forjado durante 71 años». Le respondí. «Ahora dígame qué necesito para la llamada telefónica». La primera pieza estaba en su lugar, y la maquinaria de la justicia, silenciosa y fría, había comenzado a moverse. El martes, a las 3 de la madrugada, la casa estaba sumida en minios cienos, un silencio profundo, solo roto por el zumbido del refrigerador y la respiración acompasada de mis carceleros en el piso de arriba. Me senté en mi estudio, la luz del monitor bañando mi rostro en un resplandor azulado. Introduje mis antiguas credenciales en el portal bancario de Lema Construcciones. Para mi alivio y su descuido seguían activas. El sistema me dio la bienvenida como si nunca me hubiera ido. Empecé la descarga, no de los últimos 6 meses como había planeado, sino de 24. Quería la historia completa de su decadencia, el mapa detallado de su traición,
Cada clic del mouse era un golpe de martillo, cada barra de progreso, un paso más cerca de la verdad. El aire olía a papel viejo y a la promesa de una retribución inminente. Los archivos PDF se abrían en mi pantalla como heridas. El viaje a Bali por $12,000 en gastos de desarrollo de mercado. Los $5,000 en una boutique de Milán bajo el concepto de uniformes corporativos. El pago del seguro del BMW X5 de Andrés, clasificado como logística. Y allí estaba, el pago inicial de $30,000 por el Mercedes de Camila, oculto en una línea de renovación de flota vehicular. Más de $200,000 en 2 años, desviados con una contabilidad tan torpe que era un insulto a mi inteligencia. Mi sacrificio, las noches sin dormir junto a Ricardo, los riesgos que tomamos, se habían convertido en sus selfies en playas exóticas y en el cuero de sus autos de lujo. No sentí tristeza, sino una furia helada que agudizó mis sentidos. Transferí cada archivo al disco duro encriptado, un pequeño rectángulo negro que ahora contenía el peso de su engaño. Lo guardé en la vieja caja fuerte detrás de un cuadro de Ricardo, el único lugar en la casa que ellos nunca se habían atrevido a profanar. Con las pruebas financieras aseguradas, me preparé para el siguiente paso. Necesitaba capturar su desprecio en sus propias palabras. Necesitaba una prueba que no se pudiera refutar. Una que no hablara de números, sino de intención. El dinero era el síntoma, su arrogancia era la enfermedad, y yo tenía la intención de extirparla de raíz. El amanecer se acercaba, y con él, la oportunidad perfecta para que mi hijo se condenara a sí mismo. El miércoles, a las 11 de la mañana, me aseguré de que la aplicación de grabación que Sofía me había recomendado estuviera activa. El pequeño icono rojo en la pantalla de mi celular era casi invisible. Respiré hondo, calmando el pulso que amenazaba con acelerarse, y marqué el número de Andrés. Respondió al tercer tono, su voz teñida de impaciencia. «Mamá, estoy en medio de algo. ¿Es urgente?», le pregunté con una voz que había ensayado para sonar frágil y confundida. «Hijo, acabo de ver un traspaso de $50,000 de la cuenta de inversión. Estoy un poco preocupada. No entiendo qué es». Hubo un suspiro de fastidio al otro lado de la línea. Era la reacción que esperaba, la que necesitaba. La trampa estaba tendida, y él caminaba directamente hacia ella. «Mamá, por favor», dijo, su tono cargado de ese paternalismo condescendiente que se había vuelto su única forma de dirigirse a mí. «Son movimientos de portafolio que hace Kruger para optimizar el rendimiento. Tú ya no entiendes de esto. Déjanoslo a nosotros, que para eso estamos, para que no tengas que preocuparte. Cada palabra fue un regalo. Tú ya no entiendes de esto». La frase era una confesión, la prueba irrefutable de su intención de excluirme, de tratarme como a una niña. «Ah, bueno, hijo. Gracias por aclarar», respondí con una docilidad que debió de tranquilizarlo. Colgué la llamada. Guardé el archivo de audio con el nombre Prueba Intención PMP3 y le envié un mensaje a Sofía. «Lo tengo». El segundo pilar de mi caso estaba firmemente asentado. El jueves por la tarde, la llamada de Sofía fue breve y directa. «Patricia, tengo los correos y la copia del poder notarial. Venga a mi oficina cuando pueda». A las 4 en punto, estaba sentada frente a ella. Sobre la mesa, extendió los documentos. Primero, el poder. Mis ojos se clavaron en la cláusula que le otorgaba a Andrés la facultad de vender propiedades sin mi consentimiento, una línea que ellos habían omitido en su dulce explicación de simplificarme la vida. Luego, me pasó los correos electrónicos impresos. El intercambio entre Andrés y Kruger era más descarado de lo que había imaginado. El correo sobre el Mercedes era solo la punta del iceberg. Hablaban de mover fondos a cuentas de menor visibilidad antes de las revisiones trimestrales conmigo, de justificar gastos personales como inversiones. La lealtad que yo pagaba era la conspiración que ellos tejían. «Con esto tenemos todo», dijo Sofía, su voz tranquila pero cortante. «Malversación de fondos, abuso de confianza y fraude. Podemos iniciar acciones penales». La miré y negué con la cabeza. «No quiero un juicio penal. No todavía. Quiero recuperar lo que es mío.
En mis términos, quiero que entiendan que el poder no se lo quita un juez, se lo quito yo. Sofía asintió, comprendiendo. Sacó una hoja de papel timbrado. Entonces, el siguiente paso es redactar la revocación del poder. Con este documento, legalmente, le cortamos las manos. Le pedí que lo hiciera de inmediato. Mientras ella tecleaba, yo observaba el tráfico de la ciudad a través del ventanal, sintiendo cómo, por primera vez en años, la niebla de la impotencia comenzaba a disiparse. El viernes, a las 9 en punto de la mañana, entré en la notaría. Vestía un traje sastre gris, mi armadura para las batallas importantes. El notario, un hombre de aspecto severo, revisó el documento que Sofía le había entregado. Me miró por encima de sus gafas. ¿Está usted segura de su decisión, señora Lema? Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí. Tomé el bolígrafo y firmé sobre la línea punteada. Mi firma, la misma que había construido un imperio, ahora lo reclamaba de vuelta. El notario estampó su sello con un golpe seco y sonoro. A las 9:05 de la mañana del viernes, mi hijo había perdido legalmente todo control sobre mi patrimonio. El arma que le había entregado quedaba, oficialmente, descargada. A esa misma hora, desde su teléfono, Sofía envió 3 correos electrónicos certificados. El primero, a la dirección personal de Andrés. El segundo, a la oficina de Sebastián Krüger. El tercero, al gerente de nuestro banco principal. Los 3 contenían el mismo archivo PDF, la revocación notariada. Imaginé el momento en que las notificaciones aparecerían en sus pantallas. La confusión inicial, seguida por una ola de pánico helado. Aún no sabían la magnitud de lo que se avecinaba, pero la primera onda de choque acababa de ser enviada. Había actuado en silencio, usando la ley y la tecnología como mis aliadas, moviéndome por las sombras mientras ellos seguían viviendo en su mundo de apariencias y gastos desmedidos. Su poder se había evaporado, y ni siquiera lo sabían todavía. Pasé el resto de la mañana en mi jardín, podando mis rosas. El sol de la mañana era cálido sobre mi piel. Cada espina que cortaba, cada rama muerta que quitaba, se sentía como un acto simbólico. Estaba limpiando mi vida de lo que ya no servía, de lo que me estaba ahogando. Ellos habían intentado convencerme de que yo era la rama seca, la que debía ser podada. Pero se equivocaron. Yo era la jardinera, siempre lo había sido. Y ahora, con las herramientas adecuadas en mis manos, estaba lista para restaurar el orden, para asegurarme de que solo lo sano y lo fuerte tuviera espacio para florecer. La calma que sentía no era resignación, era la serenidad de una estratega que ha colocado todas sus piezas en posición para el ataque final. A las 12 del mediodía, realicé la última llamada de la semana. No fue a Andrés ni a Camila, fue a la secretaria del Consejo de Lema Construcciones. Marta, buenos días. Habla Patricia Lema. Por favor, convoque una junta extraordinaria de accionistas para este lunes a las 10 de la mañana. Como accionista mayoritaria, con el 70% de la empresa, mi petición era una orden. ¿Cuál será el orden del día, señora Patricia?, preguntó Marta. Revisión de la gestión directiva y resultados financieros del último bienio, respondí, sabiendo que la vaguedad de la frase era una trampa en sí misma. Andrés recibiría la notificación y probablemente la desestimaría como otro capricho de su madre. No podía estar más equivocado. El plan silencioso estaba completo. En 5 días había pasado de ser una víctima a ser la ejecutora. Había reunido las pruebas, asegurado mi patrimonio y preparado el campo de batalla. La humillación que sufrí en aquel restaurante de lujo no sería vengada con gritos ni escenas, sino con la fría y elegante precisión de una hoja de balance. Ellos habían elegido un escenario público para intentar doblegarme, y yo les concedería su deseo. El lunes, en la sala de juntas que mi esposo y yo construimos, el telón se alzaría para el acto final. La segunda fase, la fase pública, estaba a punto de comenzar, y esta vez yo sería la única que dirigiría la obra. El fin de semana se instaló en la casa de los Alerces con una quietud artificial, densa y pesada como una niebla. Las notificaciones de Sofía habían llegado a sus correos el viernes, y el impacto de esa bomba silenciosa aún reverberaba en las paredes.
Andrés y Camila ya no caminaban. Se deslizaban por los pasillos como fantasmas, evitando mi mirada, comunicándose en susurros sibilantes que se cortaban abruptamente si yo entraba en la habitación. Esperaban que yo gritara, que los confrontara con lágrimas y reproches, la escena melodramática que una mujer de mi edad supuestamente debía protagonizar. En cambio, les ofrecí el arma que más temían, mi serenidad. Mi calma era un espejo que reflejaba su propio pánico, y la imagen que les devolvía era la de dos estafadores descubiertos, despojados de su arrogancia y su poder con un simple clic de enviar. Finalmente, el sábado por la tarde, Andrés no pudo soportarlo más. Se paró en el umbral de mi estudio, donde yo revisaba unos viejos planos de construcción, intentando proyectar una autoridad que ya no poseía. No gritó. Su estrategia fue más insidiosa, una última y patética puñalada de manipulación. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó sosteniendo su teléfono como si mostrara un artefacto alienígena. «Un correo de una abogada». «¿Estás bien? Sebastián está muy preocupado. Dice que no le respondes las llamadas». Intentaba tejer una narrativa en la que yo era la víctima confundida, una anciana senil manipulada por extraños. Levanté la vista de los planos, me quité las gafas de leer y lo miré directamente a los ojos, dejando que el silencio se alargara. Leí el poder que me hiciste firmar, Andrés. Cada cláusula, especialmente la que te permitía venderlo todo sin mi permiso. Su máscara de falsa preocupación se resquebrajó, revelando la ira que bullía debajo. Su rostro, habitualmente bronceado y seguro, se contrajo en una mueca de incredulidad. ¿De qué estás hablando? Ese poder era para protegerte, para simplificarte la vida. Su voz subió de volumen, perdiendo el control. Estás siendo paranoica. ¿Quién te está metiendo estas ideas en la cabeza? Esa abogada. Te está estafando. Se aferraba a la mentira, la única herramienta que le quedaba. Me mantuve sentada, anclada en mi silla como un roble. La única idea en mi cabeza es la que he tenido durante 35 años, Andrés. Los números no mienten. Y los extractos de la tarjeta corporativa de los últimos 24 meses, tampoco. La mención específica de los extractos lo golpeó como una bofetada. Palideció. Comprendió, en ese instante, que esto no era un arrebato emocional. Era una auditoría. Fue entonces cuando Camila hizo su entrada, atraída por la tensión como una polilla a una llama. Su enfoque fue diferente, un torrente de victimismo ensayado. «Patri, por favor», dijo, su voz temblando con una emoción tan falsa como sus pestañas. «Esto nos está destrozando. Andrés solo quería cuidarte, que no te preocuparas por nada. Después de todo lo que hemos hecho por ti, de acogerte aquí, ¿así nos pagas?» La palabra «acogerme», usada en mi propia casa, fue tan audaz que casi me hizo sonreír. Se acercó, intentando tomar mi mano, un gesto de intimidad que rechacé con un leve movimiento. Su perfume caro, el mismo que aparecía en los extractos del banco, llenó mi estudio, un recordatorio fragante de su engaño. Vi el pánico puro detrás de sus ojos perfectamente maquillados. No era la familia lo que se destrozaba, era su línea de crédito. Me levanté lentamente, sintiendo el poder que me confería la calma. Mi 1,65 m pareció crecer hasta dominar la habitación. «El cuidado no se mide en bolsos de diseñador pagados con dinero que no es tuyo, Camila. Se mide en respeto, y ustedes me lo perdieron hace mucho tiempo». Mi voz era baja, pero cortó el aire como un bisturí. Me dirigí a ambos, que ahora estaban juntos en el umbral, bloqueando la salida como si pudieran contenerme. La revocación del poder es solo el primer paso, una medida administrativa. Cualquier comunicación futura sobre asuntos financieros o legales será exclusivamente a través de mi abogada, Sofía Ramos. Ahora, si me disculpan, tengo que preparar la junta del lunes. Me di la vuelta y volví a sentarme en mi escritorio, dándoles la espalda. El despido fue absoluto. Se quedaron allí un momento, en un silencio atónito, y luego se retiraron. Había ganado la primera batalla sin levantar la voz. Esa noche, el sonido del pánico de mi hijo se filtró a través del suelo de madera. Lo oí paseando de un lado a otro en su dormitorio. Su voz un murmullo furioso y desesperado en una llamada telefónica. Pegué mi oído a la pared de mi estudio
y aunque no pude entenderlo todo, las frases clave llegaron a mí con una claridad brutal. Kruger, ella lo sabe. Habló de los extractos. Canceló el poder. No tengo acceso a nada. Tenemos que hacer algo antes. ¡Del lunes! Tenemos que pararla. La desesperación en su voz no me produjo placer, sino una confirmación sombría de que estaba haciendo lo correcto. El hombre que me había llamado incompetente ahora sonaba como un niño aterrorizado, pidiendo ayuda al cómplice que lo había ayudado a cavar su propia tumba. La conspiración se desmoronaba en tiempo real. Más tarde, un suave golpe en la puerta de mi estudio me sobresaltó. Era Leo. En sus manos traía una taza de té de manzanilla, tal como solía hacerlo cuando yo trabajaba hasta tarde en los viejos tiempos. Sus ojos de adolescente, normalmente pegados a una pantalla, me miraban con una preocupación genuina que me desarmó por un instante. «¿Abuela?», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchado. Escuché a mis papás gritar. «Están muy enojados contigo. Solo quería saber si estabas bien». En ese gesto simple, en esa pregunta honesta, encontré la fuerza que necesitaba. Este no era un juego de venganza. Se trataba de rescatar el alma de nuestra familia de la codicia que la había envenenado. Le sonreí, tomando la taza caliente entre mis manos. «Estoy perfectamente bien, mi amor. A veces los adultos tienen que arreglar cosas que se rompieron hace mucho tiempo, para que tú no tengas que hacerlo». Su contraataque llegó el domingo por la mañana, tan predecible como torpe. Un mensajero entregó un sobre con el membrete de una clínica de salud mental de la que nunca había oído hablar. Dentro, una carta redactada en un lenguaje pseudomédico sugería amablemente la necesidad de una evaluación neuropsicológica urgente para mí. La solicitud, firmada por un doctor desconocido, había sido instigada por mi hijo, Andrés Lema, citando recientes episodios de comportamiento errático y confusión financiera que ponen en riesgo su bienestar. Era su siguiente jugada: intentar declararme legalmente incompetente. Sostuve el papel y una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Saqué mi teléfono, tomé una foto nítida de la carta y la envié a Sofía con un único mensaje. «Mira qué previsibles son. Añade esto a la carpeta, por favor». Pasé el resto del domingo no en mi estudio, sino en la gran mesa del comedor. El lugar de tantas cenas familiares tensas se había transformado en mi cuartel general. Extendí sobre la caoba pulida las copias de los documentos, los extractos bancarios con los gastos de lujo resaltados en amarillo, la transcripción de la llamada grabada, los correos electrónicos incriminatorios entre Andrés y Kruger, y en el centro, la copia notariada de la revocación del poder. Cada papel era un soldado en mi ejército, y yo era la generala que preparaba la estrategia para la batalla final. Por primera vez en años, no me sentía como una anciana en una casa demasiado grande, sino como la directora financiera de Lema Construcciones, a punto de presentar el balance más importante de su vida. La niebla de la duda se había disipado, reemplazada por la fría y hermosa claridad de los hechos. La noche antes de la junta, un silencio diferente se apoderó de la casa. No era la tensión de los días anteriores, sino el silencio de la rendición. Andrés y Camila se habían encerrado en su ala de la casa, probablemente en una conferencia telefónica con Kruger, planeando una defensa para lo indefendible. Me acerqué a la chimenea y miré la fotografía de Ricardo y yo el día que inauguramos la nueva sede de la empresa. Él me rodeaba con el brazo, ambos sonriendo, agotados, pero llenos de orgullo. «Lo construimos, juntos, mi amor», susurré al retrato, «y no voy a permitir que lo conviertan en las cenizas de su vanidad». La pequeña victoria de haber recuperado el control legal de mi vida me había dado la fortaleza para la guerra que se avecinaba. Ellos pensaban que el lunes se enfrentarían a una anciana confundida. No sabían que se encontrarían con la mujer que fundó la empresa y que venía a cobrar cada deuda. El lunes por la mañana, a las 10 en punto, llegué a las oficinas de Lema Construcciones. El AF, edificio de cristal y acero, un monumento al sueño que Ricardo y yo habíamos levantado, me recibió con el zumbido familiar de la actividad. Al entrar en la sala de juntas, el escenario de tantas batallas y triunfos pasados, vi a Andrés presidiendo la mesa. Se había puesto su mejor traje,
un intento patético de proyectar una autoridad que ya no poseía. A su lado, Sebastián Krüger parecía notablemente incómodo, evitando mi mirada, sus manos jugueteando con un bolígrafo caro. Los pocos miembros minoritarios del consejo estaban presentes, sus rostros una mezcla de curiosidad y aprensión. Mi abogada, Sofía Ramos, se sentó a mi lado, colocando una delgada carpeta timbrada sobre la mesa de caoba pulida. El aire estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Andrés abrió la sesión con un tono que pretendía ser magnánimo, pero que destilaba condescendencia. Intentaba tomar el control del escenario que yo había montado. Bueno, gracias a todos por venir a esta reunión inesperada convocada por mi madre. Estoy seguro de que podemos resolver cualquier inquietud rápidamente para volver a nuestros asuntos importantes, dijo, dirigiéndome una sonrisa forzada. Intentó desestimar la junta como un capricho, un arrebato senil, su última y desesperada jugada para desacreditarme ante los demás. Ese fue su último error. Le permití terminar su discurso vacío y luego, con una señal a Sofía, tomé la palabra. Mi voz no tembló. Gracias, Andrés. La inquietud es, en efecto, sobre la gestión directiva. Y tengo la intención de resolverla hoy, permanentemente. La primera revelación fue puramente financiera, el lenguaje que él creía dominar. Sofía conectó su laptop al proyector de la sala. En la gran pantalla que dominaba la pared, apareció el primer extracto de la tarjeta corporativa, nítido y brutal. Página tras página, los gastos en boutiques de lujo, viajes a Bali y cenas de $2.000 se desplegaron ante los ojos atónitos del consejo. Dejé que la lista de atrocidades financieras hablara por sí misma durante un largo minuto de silencio. Luego, me volví hacia él. Mi tono era el de una auditora, no el de una madre. «¿Andrés?», pregunté, mi voz resonando en la sala. «Como director general, ¿puedes explicar estos gastos, que suman más de $120.000 en los últimos 6 meses, como parte legítima de la operación de una empresa de construcción?» El silencio que siguió fue absoluto, pesado y acusador. Andrés miraba la pantalla, su rostro, drenado de todo color, como si viera un fantasma. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un balbuceo incoherente. Son gastos de representación, desarrollo de nuevos mercados, murmuró, su voz perdiendo toda convicción. Las miradas de los otros miembros del consejo, hombres que habían conocido a Ricardo y respetado mi trabajo durante décadas, se volvieron hacia él, no con sorpresa, sino con un desprecio helado. La fachada de éxito y competencia que había construido con mi dinero se estaba desmoronando bajo el peso de un simple archivo PDF. Él no era un visionario, era un ladrón con un título elegante, y ahora todos en la sala lo sabían. La segunda revelación fue sobre la intención, el veneno que se escondía detrás de los números. Antes de que nadie pudiera recuperarse del todo, le hice un gesto a Sofía para que reprodujera el siguiente archivo. De los altavoces de la sala surgió mi voz, la que había ensayado para sonar frágil y confundida, preguntando por el traspaso de $50.000, y luego, la voz de Andrés, resonando con una arrogancia que ahora sonaba grotesca y cruel. «Mamá, son movimientos de portafolio que hace Krüger. Tú ya no entiendes de esto. Déjanoslo a nosotros». La humillación pública que él me había infligido en el restaurante se volvía ahora contra él, multiplicada por 10. Su propia voz lo condenaba, no por un delito, sino por algo peor a los ojos de esa sala, por su deslealtad y su estupidez. La grabación terminó, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire, tóxicas e imborrables. Miré a cada miembro del consejo y luego fijé mis ojos en mi hijo. ¿Esa es la voz de un director que protege los intereses de la empresa y respeta a su fundadora?, pregunté, dejando que la pregunta retórica hiciera su trabajo. ¿O es la voz de alguien que cree que la vejez es sinónimo de incapacidad, una excusa perfecta para saquear el patrimonio que no ayudó a construir? Andrés se hundió en su silla, su rostro una máscara de pánico. Ya no. Intentaba defenderse. Estaba atrapado, expuesto por su propia arrogancia, y la vergüenza era un manto visible que lo cubría por completo.
El poder en la sala había cambiado de manos, de forma definitiva. La tercera revelación fue sobre la conspiración. Sofía se puso de pie, su presencia llenando la sala con una autoridad legal inexpugnable. «Con el permiso de la accionista mayoritaria», dijo, su voz clara y cortante, «procederé a leer extractos de una serie de correos electrónicos obtenidos legalmente entre el señor Andrés Lema y el señor Sebastián Krüger». Con una calma metódica, leyó el correo sobre la compra del Mercedes para Camila, la frase clave resonando como una sentencia. «Tu madre no tiene por qué ver este detalle», continuó con otro, donde Krüger le sugería a Andrés cómo reclasificar unas vacaciones en Aspen como un viaje de prospección. La colusión era evidente, la traición documentada. Krüger, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Un hombre derrotado. El golpe de gracia fue jurídico. El jaque mate que había preparado durante toda la semana. Sofía abrió la carpeta timbrada que había traído y extrajo un documento con un sello notarial prominente. «Finalmente», anunció, su voz adquiriendo un peso aún mayor, «debo informar a este consejo que, a las 9:05 de la mañana del pasado viernes, el Poder Notarial General de Administración, otorgado por la señora Patricia Lema, al señor Andrés Lema fue, oficialmente, revocado ante notario público. Su autoridad para actuar en nombre de la señora Lema o de su participación mayoritaria en esta empresa cesó en ese preciso instante. Cualquier acción, firma o transacción realizada en nombre de la empresa desde ese momento es nula y potencialmente fraudulenta». La bomba había estallado. Andrés me miró, sus ojos desorbitados por el pánico y la incredulidad. Por primera vez, me veía no como su madre, sino como la estratega que siempre fui, la mujer que entendía de cláusulas, plazos y consecuencias. Buscó con la mirada a Krüger, su cómplice, pero el gestor financiero estaba completamente absorto en el patrón de la madera de la mesa, como si pudiera desaparecer en ella. El silencio en la sala era ahora el de un tribunal a punto de dictar sentencia. Había recuperado mi poder no con gritos, sino con la lógica fría y la fuerza silenciosa de la ley. La partida había terminado, y ellos ni siquiera se habían dado cuenta de cuándo habían empezado a perderla. Su imperio de mentiras se había derrumbado. Entonces comenzaron las consecuencias, rápidas, metódicas e implacables. La primera fue financiera. Sofía caminó con paso firme hasta el extremo de la mesa donde se sentaba Andrés y colocó frente a él un sobre con el logo del banco. «Esta es una notificación oficial, con efecto inmediato», dijo con voz neutra. «Por orden de la titular de las cuentas, su acceso a todas las líneas de crédito corporativas, así como a cualquier cuenta mancomunada con la señora Lema, ha sido congelado. Su firma ya no tiene ningún valor para la entidad. La tarjeta American Express ilimitada, el símbolo de su poder prestado, era ahora un simple trozo de plástico inútil. Le había cortado el suministro de oxígeno financiero, la fuente de su arrogancia. La segunda consecuencia fue patrimonial y golpeó aún más cerca de casa. Sofía le entregó un segundo sobre, idéntico al primero. Andrés lo abrió con manos temblorosas. Dentro estaba la notificación de rescisión del contrato, de comodato de la casa de la calle Los Alerces. Como estipula la cláusula séptima del contrato que usted firmó en 1998, por incumplimiento de la buena fe, el acuerdo queda rescindido, explicó Sofía, como si leyera un informe meteorológico. Tienen un plazo legal de 60 días para desalojar la propiedad. La casa de 400 metros cuadrados, el escenario de su vida de lujo y de mi humillación silenciosa, ya no era su hogar. Le estaba quitando el techo que usaron para conspirar en mi contra. La tercera y última consecuencia fue societaria, la que destruiría su reputación de forma irreparable. Me puse de pie y me dirigí al resto del consejo. Como accionista mayoritaria, con el 70% de esta empresa, y en vista de la abrumadora evidencia de mala gestión y malversación de fondos, someto a votación la destitución inmediata del señor Andrés Lema de su cargo de director general. Asimismo, propongo la contratación de una firma externa para realizar una auditoría
forense completa de la gestión del señor Sebastián Kruger en relación con las cuentas de esta empresa. No necesité decir más. Las manos de los otros miembros se alzaron al instante, unánimes, y sin dudarlo, el martillo había caído. Andrés me miró, su rostro descompuesto por una mezcla de ira y súplica. «¿Por qué?», logró decir, su voz un susurro roto. «Soy tu hijo». Lo miré, y por un instante vi al niño que había criado, pero desapareció rápidamente, reemplazado por el hombre que me había traicionado. «Te di todo para que construyeras algo por ti mismo, no para que destruyeras lo que yo construí con tu padre», respondí, mi voz serena pero inflexible. «El cariño no se demuestra con una tarjeta de crédito, se demuestra con respeto, una lección que lamentablemente nunca aprendiste». No había odio en mis palabras, solo la fría y dolorosa verdad. La junta había terminado, y con ella, su reinado de engaño. Me levanté de mi asiento, y Sofía recogió sus papeles. Los miembros del consejo se acercaron a mí, uno por uno, para estrechar mi mano, sus ojos llenos de un respeto renovado. Ignoré a Andrés y a Kruger, que permanecían sentados, dos estatuas de sal en medio de las ruinas de sus carreras. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí el peso de los últimos años levantarse de mis hombros. Había entrado en esa sala como la madre a la que habían intentado silenciar, y salía como Patricia Lema, la fundadora y dueña de Lema Construcciones. Había recuperado mi empresa, mi hogar y, lo más importante, mi voz. El silencio que me impusieron se había convertido en mi arma más poderosa. Al salir de la sala de juntas, el sol que entraba por los ventanales del pasillo me pareció más brillante, el aire más ligero. El zumbido de la empresa ya no sonaba como un recordatorio de lo que había perdido, sino como la promesa de lo que estaba a punto de reconstruir. El precio de la fiesta de $70,000 había sido finalmente mucho más alto para ellos de lo que jamás imaginaron. No solo habían perdido el dinero, la casa y el poder. Habían perdido el futuro que yo, con tanto sacrificio, había construido para ellos, y yo, en el proceso, había descubierto que mi verdadero valor no estaba en mi firma en un cheque, sino en la fuerza de mi propio no. La puerta de la sala de juntas se cerró a mi espalda, dejando a mi hijo y a su cómplice solos con las consecuencias de sus actos. No sentí ni una pizca de remordimiento, solo una profunda sensación de justicia. La justicia no es siempre un acto de tribunales y jueces. A veces es una madre que recuerda cada número, cada fecha y cada mentira. La guerra había terminado. Había sobrevivido, no solo como una viuda rica, sino como la arquitecta de mi propia liberación. El tablero de ajedrez estaba limpio, y por primera vez en mucho tiempo, era yo quien decidía la próxima jugada. Y mi primera decisión fue simple: volver a mi oficina, la que Ricardo y yo habíamos compartido, y ponerme a trabajar. Una semana después de la junta, la casa de los Alerces respiraba un aire distinto. El silencio ya no era tenso y expectante, sino amplio y sereno. La ausencia de Andrés y Camila era una presencia en sí misma, un vacío que yo llenaba con pequeños actos de reconquista. Cambié las flores del jarrón del vestíbulo por mis rosas recién cortadas. Devolví mis libros de contabilidad a los estantes principales de la biblioteca y subí el volumen de la música clásica que tanto le gustaba a Ricardo. Cada nota que flotaba por los pasillos era una afirmación, una declaración de que esta casa, construida con amor y sacrificio, volvía a ser un hogar y no el escenario de una farsa. El eco de sus pasos apresurados y sus susurros conspiradores se había desvanecido, reemplazado por la cadencia tranquila de mi propia vida, recuperada y sin prisas. El proceso de su partida fue tan impersonal y torpe como lo había sido su gestión en la empresa. Contrataron una empresa de mudanzas barata que llegó un martes por la mañana. Observé desde la ventana de mi estudio cómo empaquetaban sus vidas en cajas de cartón. Vi salir los bolsos de diseñador de Camila, las cajas de vino sin abrir de Andrés, los muebles ostentosos que habían comprado con mi dinero para impresionar a gente que ya no les contestaba el teléfono. No sentí ni una pizca de rencor, solo el desapego de una auditora que cierra una cuenta deficitaria. Eran activos tóxicos siendo liquidados,
un saneamiento necesario para la salud de mi patrimonio y de mi espíritu. No bajé a despedirme. Mi presencia no era necesaria. La justicia, una vez puesta en marcha, es un mecanismo que funciona solo. Tal como había previsto, una semana después de la junta, el timbre sonó. Era Andrés. Estaba solo, de pie en el umbral de la puerta, que una vez consideró suya. Ya no llevaba su traje de diseñador, sino unos vaqueros y una camisa que parecían prestados. Su rostro estaba demacrado, despojado de esa arrogancia que había sido su armadura durante tanto tiempo. Intentó la última carta, que le quedaba en su mazo de manipulaciones, la del hijo pródigo. «Mamá», comenzó, su voz un susurro ronco. «Necesitamos hablar. Soy tu hijo. No puedes hacernos esto». Esperaba lágrimas, un abrazo, la absolución que su ego necesitaba para poder seguir adelante. Pero la mujer que estaba frente a él ya no era la misma que había firmado aquel poder notarial bajo presión emocional. Lo miré, no a través del velo del amor maternal incondicional, sino con la claridad de quien ha revisado cada línea de una traición. No había odio en mis ojos, solo una calma inquebrantable. Nuestra relación, Andrés, si es que ha de tener un futuro, se reconstruirá sobre los cimientos del respeto, no sobre el saldo de mi cuenta corriente, le dije, mi voz suave pero firme como el acero. Por ahora, y hasta que demuestres que entiendes la diferencia, cualquier asunto legal o financiero lo tratarás exclusivamente con mi abogada, Sofía Ramos. Es lo mejor para ambos. Vi la incredulidad en sus ojos, seguida de un destello de ira impotente. Antes de que pudiera responder, cerré la puerta. No con un portazo, sino con un clic suave y definitivo. El sonido de un límite que nunca más sería cruzado. Mi nueva rutina comenzaba temprano, no en el jardín, sino en el corazón de Lema Construcciones. Volver a sentarme en mi viejo escritorio, en la oficina que había compartido con Ricardo, fue como volver a casa. El olor a madera de caoba y a planos recién impresos me revitalizó. No estaba allí por nostalgia, sino por necesidad. La auditoría forense que ordené había revelado un desorden financiero, aún peor de lo que imaginaba. Un entramado de negligencia y pequeños fraudes orquestado por Kruger para beneficiarse a sí mismo, mientras Andrés miraba para otro lado. Asumí la dirección de forma interina, no como una figura decorativa, sino como la estratega que la empresa necesitaba para sobrevivir a la tormenta que mi propio hijo había desatado. Cada firma que estampaba ahora era un acto de restauración. Una tarde, mientras revisaba el informe final de los auditores, una cifra me heló la sangre. Sebastian Kruger había desviado casi $300.000 a través de una empresa fantasma de consultoría durante los últimos 3 años. Era un robo sistemático, disfrazado de honorarios. Mi primer instinto fue la ira, pero rápidamente la sustituyó una determinación fría. Llamé a Sofía. Quiero iniciar acciones legales contra Kruger para recuperar hasta el último centavo, le dije sin dudar. Y quiero que se notifique al Colegio de Asesores Financieros. Su carrera ha terminado. No era venganza, era una cuestión de principios. El dinero que él robó no era solo mío, era el futuro de los empleados de esta empresa, el legado de mi esposo. Y yo era, una vez más, su guardiana. Una tarde, mientras estaba absorta en un nuevo proyecto de desarrollo, un suave golpe sonó en la puerta abierta de mi oficina. Era Leo. Se quedó en el umbral, tímido, como si no estuviera seguro de tener permiso para entrar en ese mundo de adultos. Lo invité a pasar con una sonrisa. Se acercó a mi escritorio, sus ojos curiosos recorriendo los planos, los gráficos en la pantalla, los símbolos de un universo que le era completamente ajeno. Era la primera vez que me visitaba en el trabajo, y su presencia allí, en medio del caos de la reestructuración, se sintió como un bálsamo, como la promesa de que no todo estaba roto en nuestra familia. Era el puente hacia un futuro que aún podía ser construido sobre bases más sólidas. Dejé a un lado los informes financieros y desenrollé un gran plano arquitectónico sobre la mesa. Era el diseño de un pequeño centro comunitario que planeábamos financiar. «Acércate, mi amor», le dije. Señalé las líneas complejas, las estructuras, los espacios diseñados para unir a la gente. «¿Ves esto? Esto es construir.
Implica calcular, planificar, poner un ladrillo sobre otro con paciencia y precisión. Es mucho más difícil que simplemente gastar, que es instantáneo y vacío. Pero lo que construyes, si lo haces bien, dura para siempre. Trasciende el dinero y el tiempo. Leo me miró, y por primera vez vi en sus ojos no solo el reflejo de un adolescente, sino el destello de una comprensión profunda. Estaba plantando una semilla, la misma que Ricardo había plantado en mí hacía tantos años. De Camila supe por una revista de sociedad que encontré en la sala de espera de un proveedor. Había una pequeña nota sobre su misteriosa desaparición de la escena social. Su cuenta de Instagram, antes un torbellino de lujo y fiestas, se había quedado en silencio. Las marcas que la patrocinaban la habían abandonado, y los amigos que llenaban sus fotos habían desaparecido tan rápido como el champán que bebían. Su imperio, construido sobre la apariencia y el dinero ajeno, se había derrumbado como un castillo de arena. No sentí alegría por su caída, sino una melancolía por la vacuidad de su vida. Había confundido el valor con el precio, y ahora que el precio ya no podía ser pagado, se había quedado sin nada de valor. Unas noches después, hablé por teléfono con Laura. Su voz cálida era el ancla que necesitaba después de días turbulentos. «¿Cómo te sientes de verdad, Patricia?», me preguntó, yendo más allá de los balances y las demandas legales. Guardé silencio por un instante, buscando las palabras exactas. «Me siento completa», respondí finalmente. Durante años me hicieron creer que mi utilidad residía en mi capacidad para proveer. Me necesitaban, pero no me valoraban. Ahora he recuperado el control, no solo de mis finanzas, sino de mi propio valor. Descubrí que mi sabiduría, mi experiencia, valen mucho más que cualquier límite de crédito. Y esa es una riqueza que nadie puede volver a quitarme. Laura se rió suavemente al otro lado de la línea. «Esa es la Patricia que siempre he conocido», dijo. Esa noche, antes de dormir, caminé por la casa en silencio. La luz de la luna se filtraba por los ventanales, dibujando patrones plateados en el suelo de madera. Me detuve frente a la fotografía de Ricardo en la chimenea. Ya no le hablaba con la urgencia de quien busca guía en una crisis, sino con la serenidad de quien comparte una victoria. Había protegido nuestro legado, no solo el imperio de ladrillos y cemento, sino los principios sobre los que lo construimos: honestidad, trabajo duro y respeto. La casa se sentía en paz, y yo también. Había pasado de ser una prisionera en mi propia jaula dorada a ser la dueña de mi destino, la arquitecta de mi propia libertad. El silencio ya no era un arma usada en mi contra, sino mi santuario. Me senté en mi estudio, no para trabajar, sino para reflexionar, sintiendo el peso de las últimas semanas asentarse en una calma profunda. Recordé la sensación de mi firma fluyendo sobre innumerables contratos, cheques y documentos legales a lo largo de mi vida. Esa firma había movido millones, construido edificios, educado a un hijo. Era un símbolo de mi poder y mi capacidad. Sin embargo, en el momento decisivo, el acto más poderoso no había sido firmar, sino negarme a hacerlo. No había sido una acción, sino una omisión calculada. Durante años mi firma valió millones, pero fue mi no, dicho a tiempo en un restaurante de lujo, lo que finalmente me devolvió mi verdadero valor.